Uy, qué frío está el piso. Podemos observar que Ale siente frío en sus pies, pero ¿cómo es que puede percibir el frío? Nuestro sistema somatosensorial está compuesto por diversos receptores cutáneos que tienen diversa conformación estructural. Entre ellos tenemos receptores especializados en percibir los cambios de temperatura, tanto para el calor como para el frío. En el caso de Ale, los receptores que se activan son los de Cowers. Los mismos tienen terminaciones libres y una vez que detectan el descenso de temperatura, transducen esa información en un impulso eléctrico, que viaja a lo largo de todo el axón, ingresando por el asta de la raíz dorsal y hace contacto con la neurona que se encuentra en la sustancia gris de la médula espinal. Esta segunda neurona decusa hacia el lado heterolateral, es decir, opuesto de donde ingresa la neurona de primer orden, y asciende hasta llegar al tálamo. Allí, esta segunda neurona hace contacto con una neurona de tercer orden, que termina por llevar la información a la corteza somatosensitiva primaria, y una vez que llega allí, Ale se hace consciente de que siente frío. Toda esta vía mencionada anteriormente se denomina vía anterolateral y participa en llevar información térmica como dolorosa desde las extremidades del cuerpo hasta la corteza somatosensitiva primaria. Y a través de dicha secuencia es como, en el caso de Ale, se da lugar al procesamiento de la termoalgesia, es decir, la percepción de la temperatura. Creo que pisé algo. Es interesante observar la respuesta de Ale cuando se pincha con la espina. ¿Cómo es que siente el dolor? ¿Cómo hace para que de manera inmediata al flexionar la pierna extienda la otra y quede en equilibrio? Primeramente, así como explicamos que tenemos receptores que detectan las variaciones de temperatura, también nuestro sistema somatosensorial está compuesto por receptores para la nociocepción. Tenemos variedad de estos receptores. En el caso de dolores agudos, es decir, que se sienten intensos pero el dolor dura pocos minutos y bien focalizados, participan un tipo de nocioceptores llamados mecanorreceptores. Una vez que la espina penetra en la piel y deforma a estos mecanorreceptores de terminación libre, desencadena respuestas eléctricas graduadas, las cuales responden dependiendo de la intensidad del estímulo. Cuando este es lo suficientemente fuerte para superar el umbral de menos 55 milivoltios, se desencadena un potencial de acción, generando una respuesta a todo o nada, que permite que ese impulso eléctrico de esta neurona de primer orden, nocioceptor, pueda conducirse a lo largo de todo el axón y así pueda hacer contacto con la neurona de segundo orden ubicada en la médula espinal. En caso que no se supere el umbral, no se desencadena el potencial de acción, y en consecuencia la señal eléctrica se va disipando a lo largo del axón, causando que no se pueda hacer sinapsis con la neurona de segundo orden. Es así como estos mecanorreceptores transducen esta información en un impulso eléctrico haciendo el mismo recorrido por la vía anterolateral mencionada previamente cuando hablamos de cómo se transmitía la información de la temperatura. Cabe resaltar que cuando Ale pisa la espina con la pierna derecha, la corteza somatosensitiva que se encarga de procesar esa información es la heterolateral, es decir, la izquierda. Y el decusamiento se hace en las neuronas del segundo orden, en la región de la médula espinal. Entonces, toda esta vía de transporte de señales es denominada vía del dolor. La segunda inquietud sobre qué hace que Ale flexione su pierna inmediatamente que se pincha y extienda la pierna opuesta es explicada por el acto reflejo motor de flexión. La información dolorosa es transducida y transmitida por un mecanorreceptor con tipo de fibras A delta en un impulso eléctrico hacia la médula espinal. Allí, además de hacer contacto con las neuronas de segundo orden que se encargan de llevar la información hacia el tálamo y posteriormente a la corteza somatosensitiva primaria, también sucede que estas neuronas de primer orden hacen contacto con las interneuronas, las cuales transmiten información directamente a los músculos, esto es, a neuronas que hacen contacto con músculos de la pierna donde se generó el pinchazo, y dicha información es transmitida de manera homolateral.
Esa información es excitatoria y genera la contracción y flexión de los músculos de la pierna afectada. Y al mismo tiempo hay un grupo de neuronas que lleva información inhibitoria a los músculos de la pierna que no recibió el estímulo doloroso, generando una extensión muscular. Esta flexión de la pierna donde se generó el pinchazo, como la extensión de la pierna opuesta, se explican por dicho acto reflejo de flexión muscular. Prende la luz ocurre un fenómeno sorprendente. Podemos ver cómo se contraen inmediatamente sus pupilas. Pero ¿cómo ingresan todos esos fotones de luz al interior del cerebro para que pueda procesarla y ver con colores? ¿Cómo veía sin tener la luz prendida? Primeramente, Ale iba caminando con la luz apagada. La poca cantidad de luz hace que por un acto reflejo su pupila se dilate para captar la poca cantidad de fotones de alrededor. Los fotorreceptores que participan en la visión nocturna son los bastones, ubicados en la retina. Cuando Ale prende la luz, se activa el reflejo pupilar, disminuyendo el tamaño de la pupila, filtrando la cantidad de fotones que impactan en la retina. Donde hay mayor cantidad de fotorreceptores para la luz es en una región de la retina llamada fovea. Allí los conos que inicialmente, ante la ausencia de luz, estaban despolarizados, ahora se hiperpolarizan, generando una activación de las células bipolares con las que hace contacto y estas lo hacen con las células ganglionares, siendo estas últimas las que transmiten el impulso eléctrico a través del nervio óptico. Es importante tener en cuenta que parte de la información visual es procesada por el hemisferio homolateral y otra parte por el hemisferio contralateral. ¿Cómo sucede esto? Todo depende de la porción de la retina. Siempre los axones que provienen de las porciones nasales decusan por el quiasma óptico, mientras que los axones que provienen de la retina temporal no decusan por el quiasma óptico y continúa su trayecto por la región homolateral. Una vez que los axones pasan por el quiasma óptico, llegan hasta el núcleo geniculado lateral del tálamo y de allí el impulso se dirige a la corteza visual primaria, ubicada en el lóbulo occipital, izquierdo o derecho respectivamente. Y todo este sistema corresponde al denominado sistema sensorial visual. Finalmente, podemos ver en el video que Ale desempeña diferentes movimientos. Por un lado, el movimiento de traslación hacia la cocina y abrir la heladera, pero por el otro lado, el movimiento de agarrar un vaso, servirse agua y beberla. ¿Cómo participan las distintas estructuras cerebrales en los movimientos de Ale? Es importante resaltar que las vías motoras siempre son eferentes, mientras que las que transmitieron toda la información sensorial son aferentes. Entonces, en este caso, las respuestas motoras pertenecen a vías eferentes. Analicemos detenidamente a cuál corresponde cada una. Por un lado, tenemos que la vía que participa del movimiento de traslación de Ale, es decir, de la marcha, al igual que del movimiento de abrir la heladera, es la extrapiramidal. Esta vía funciona de la siguiente manera. La corteza motora primaria envía eferencias al cerebelo y a los ganglios basales. Una vez que estas estructuras reciben la información, envían eferencias a través del tronco encefálico y de allí a la médula espinal. Los axones de esta vía descienden hasta contactar con las motoneuronas y son estas últimas las que a través de sus axones van a hacer contacto con la placa muscular, haciendo sinapsis y permitiendo la contracción del músculo. Este proceso involucra a un tipo de neurotransmisor denominado acetilcolina. Es un neurotransmisor de molécula pequeña que es sintetizado en el botón terminal de la motoneurona y empaquetado dentro de vesículas. Cuando el impulso viaja a lo largo de todo el axón y llega al botón terminal, hace que éste se despolarice, abriendo los canales para el ingreso de sodio y calcio. Es específicamente el calcio el que permite que las vesículas que contienen en su interior acetilcolina se fusionen con la membrana del botón terminal de la motoneurona, permitiendo así la liberación de acetilcolina al espacio extracelular.
Una vez allí, la acetilcolina se une a los receptores ionotrópicos nicotínicos, permitiendo el ingreso de sodio al interior de la célula, despolarizándola y generando potenciales postsinápticos excitatorios. Recordemos que los potenciales provenientes de las motoneuronas pueden ser excitatorios para la contracción muscular o inhibitorios para la relajación o flexión muscular. Ahora, si la integración de estos potenciales hacen que la célula supere el umbral de menos 55 milivoltios, se dispara el potencial de acción y el músculo se contrae. Es importante tener en cuenta que una vez que se liberó la acetilcolina, esta debe degradarse inmediatamente, si no puede sobreexcitar la fibra muscular. Es por esto que la enzima acetilcolinesterasa, ubicada en el espacio intersináptico, se encarga de degradar dicho neurotransmisor. Además, una vez que las vesículas se fusionaron con la membrana, se reciclan por medio de un transporte retrógrado a lo largo del axón gracias a la dineaína, que es la proteína motora que transporta estas vesículas desde el botón terminal al soma a lo largo del microtúbulo. Este neurotransmisor participa también en los movimientos finos, pero la vía encargada de estos movimientos es la corticoespinal. Esta vía es la encargada de que Ale pueda ejecutar los movimientos previamente planeados, de servirse agua y beberla, por ejemplo. En este sentido, es la corteza premotora la que se encarga de planificar todo ese movimiento y posteriormente enviar la información a la corteza motora primaria para que los ejecute, y finalmente la corteza motora primaria envía la información a la médula espinal contactando con las motoneuronas específicas que se encargarán de dar lugar a la contracción muscular.